Acababa de ver un documento que parecía importante sobre tu mesa y te llamé apresuradamente. Lo necesitas hoy, ¿verdad? La persona al otro lado de la línea era Steven, el gerente que siempre parecía tener a Emily en la mira. Sí, pero acabamos de hablar sobre manejar los documentos con más cuidado, ¿no es así? Bueno, probablemente ya sea demasiado tarde. De todos modos, su tono de voz sonaba como si hubiera esperado a llamar hasta estar seguro de que era demasiado tarde para la reunión. Aunque solo fuera su voz por teléfono, podía imaginar fácilmente su sonrisa de suficiencia. Fue entonces cuando Emily me miró, vacilante en sus palabras. ¿Qué debo hacer ahora? Interpretar cuestiones complejas como esta sobre la marcha. Solo alguien que hable inglés con fluidez podría hacerlo. ¿Inglés con fluidez, eh? De repente, el rostro del señor Nash se iluminó como si se le acabara de ocurrir una idea. Sr. Nash. Emily inclinó la cabeza ligeramente, mirándolo con curiosidad. Emily, tenemos a alguien aquí que habla inglés con fluidez. Me encontré con la mirada del señor Nash. Me mira directamente y dice, San, necesito tu ayuda. Me llamo San. Ahora, con unos 40 y tantos años, mi cintura está un poco más marcada, algo que nunca me ha molestado. Mi trabajo actual es como chofer del presidente de una empresa de artículos para el hogar. Todas las mañanas, conduzco hasta la casa del presidente y luego lo llevo a la oficina o a sus citas de trabajo. En el mundo acelerado de los artículos para el hogar, satisfacer las necesidades del consumidor no es tarea fácil. La empresa para la que conduzco, Ataro Corporation, ha ganado cierta atención en las redes sociales recientemente. Aunque no es una empresa de gran tamaño, es muy conocida en su sector y con el auge de las redes sociales, su rendimiento ha ido creciendo constantemente. El señor Nash, el presidente para el que conduzco, tiene más o menos mi edad, pero se mantiene en forma, es alto y se comporta con estilo. Tiene un encanto desenfadado que es difícil de olvidar una vez que lo conoces. Yo, por otro lado, suelo pasar desapercibido. Me pareces familiar, aunque generalmente son personas que nunca he conocido. En otras palabras, tienes una de esas caras que se integran en cualquier lugar. Un día, cuando fui a recoger al señor Nash para su día de trabajo habitual, me entregó un pequeño paquete envuelto. Señor Nash, ¿qué es esto? Tómalo, dijo. Me lo dio un cliente, pero no necesito más. Lo desenvolví y encontré una pequeña estatuilla de un gato dorado. Podría quedar mona en un escritorio, pero como hombre de 40 y tantos años, no sabía muy bien qué hacer con ella. Lamentablemente, como chofer, ni siquiera tengo mi propio escritorio en el trabajo. Gracias. Al percibir mi reacción vacilante, el señor Nash arqueó una ceja y dijo, intenta parecer un poco más agradecido. Por cierto, dicen que está hecho de oro puro. ¿Qué? Me sobresalté y casi dejé caer la estatuilla del gato, pero mi reacción pareció divertir al señor Nash, que rió entre dientes al entrar en el coche. Después de guardar cuidadosamente la estatuilla del gato en el bolsillo, cerré la puerta trasera. Como en la mayoría de las empresas, el presidente tiene una secretaria encargada de gestionar su agenda y otras tareas. El señor Nash no es una excepción, y la persona que más lo acompaña en el coche de la empresa que conduzco es su secretaria, Emily. Emily es una joven talentosa y hermosa que fue elegida secretaria del señor Nash al principio de su carrera. Con un fuerte sentido de la responsabilidad, anticipa las tareas con mucha antelación. Aunque es bastante reservada y poco comunicativa, debido a su naturaleza tranquila, no es del tipo que confronta a los demás, incluso cuando escucha rumores sobre sí misma de sus colegas. No he oído ningún comentario personalmente, pero hay rumores de que Emily no es bien vista por su supervisor en el departamento de secretaría, Steven. Cuando la exsecretaria del señor Nash se jubiló, él eligió personalmente a Emily para que asumiera el cargo. En ese momento, Steven, que era un secretario senior experimentado, probablemente no estuvo de acuerdo con la decisión, ya que Emily era una novata con solo alrededor de un año de experiencia en la empresa. Entiendo el razonamiento de Steven de que alguien con más experiencia debería haber asumido el cargo, pero sigue quejándose, a pesar de que en aquel momento fue una decisión del propio señor Nash. Steven todavía era gerente asistente, pero más tarde fue ascendido a gerente y asumió la responsabilidad de supervisar el departamento. Sin embargo,
parece tener una personalidad naturalmente persistente. Todavía parece tratar a Emily de manera bastante grosera. Aunque Emily es la secretaria del señor Ness, no está con él todo el tiempo. Pasa gran parte de su tiempo en su escritorio, encargándose del trabajo administrativo. Trabajar en un ambiente incómodo dentro de su propio departamento debe ser una gran fuente de estrés para ella. Steven suele hablarle a Emily en un tono áspero. Emily, al ser cautelosa, raramente comete errores graves, pero todo el mundo se equivoca a veces. Otros colegas normalmente se conformarían con un simple «ten cuidado la próxima vez», pero solo Emily es siempre criticada excesivamente por Steven. Los colegas tienen demasiado miedo de defenderla, temiendo que al hacerlo puedan ser puestos en la lista negra de Steven. Hablan con ella cuando él no está cerca, pero parece que nadie está dispuesto a protegerla de él. Ese día, de camino a ver a un cliente, el señor Ness me pidió que hiciera una parada rápida, así que me detuve. «Espera aquí un minuto», me instruyó, dejándonos a Emily y a mí esperando en el coche. Emily, normalmente tan tranquila, parecía un poco abatida ese día y suspiró suavemente. «¿Estás bien? Pareces un poco cansada, ¿verdad? Oh, ¿se nota tanto?» Cuando le hablé, Emily respondió confundida. «Oh, no. No quise decir que pareces cansada, sino que simplemente lo sentí». Me di cuenta demasiado tarde de que mencionar su apariencia podría ser grosero e intenté disimularlo. ¿Realmente me veo tan mal? Steven tenía mucho que decirme antes. Por supuesto, Steven era la razón. ¿Te ha estado molestando de nuevo? A veces, como hoy, el señor Ness nos deja en el coche mientras él sale a hacer sus cosas. En esas ocasiones, suelo hablar con Emily mientras esperamos. Naturalmente, la conversación a menudo pasa a temas relacionados con la secretaría. Los suspiros de Emily casi siempre son causados por Steven. Esta mañana, estaba revisando las actas de nuestra reunión cuando el señor Ness me llamó, así que me levanté. Acabo de guardar las notas en el cajón de mi escritorio. Emily, la secretaria del presidente, siempre prioriza al presidente por encima de todo en su trabajo. Constantemente pospone sus propias tareas administrativas, lo que, creo, debe ser un trabajo difícil. Las actas son confidenciales, pero planeaba archivarlas en el gabinete tan pronto como regresara, explicó. El señor N siempre mantiene las reuniones breves. Por lo tanto, incluso cuando la llaman, no se ausenta por mucho tiempo. Pero incluso esos breves momentos no escapan a la atención de Steven. Cuando regresaste, Steven estaba esperándote. Sí, fueron solo unos minutos, pero Steven me dijo que no importa si es un minuto o dos. No debía haber dejado esos documentos confidenciales fuera del armario. Casi pude imaginar la cara de satisfacción de Steven. Es como si tuvieran la misión de detectar hasta el más mínimo error de ella. Pero estaban en tu cajón, ¿verdad? Dejarlos fuera podría ser malo, pero durante unos minutos y sin que nadie estuviera cerca. Rara vez recibimos visitas de fuera de nuestro departamento, pero aún así no fue lo correcto. Sé que fue mi culpa, pero cuando insiste tanto, me deprime mucho. Parece que Steven se ha propuesto la misión de no perder nunca una oportunidad para criticar a Emily. Le satisface prácticamente hacerla sentir insignificante por las cosas más pequeñas. Quizás deberías hablar con el señor Ness sobre esto algún día. Dudo que alguien en el departamento se atreva a criticar la actitud de Steven. Empecé a preocuparme de que si esa situación continuaba, Emily podría llegar a su límite. No puedo simplemente llevarle algo así al señor Ness. Solo necesito esforzarme y trabajar impecablemente para que ni siquiera Steven encuentre fallos. Por lo que pude observar, Emily manejaba su trabajo excepcionalmente bien y nunca vi al señor Ness criticarla por nada. Al contrario, solía enorgullecerse cuando un cliente elogiaba a su asistente. ¿En serio? Bueno, si las cosas se salen de control, recurrir a otros podría ser una opción. Es mejor evitar cualquier cosa irreversible. Tienes razón, pero aún me gustaría intentarlo un poco más sola. Me dio una sonrisa al decir eso. Me pregunté si de alguna manera la había presionado a decir eso, pero honestamente, todo lo que pude hacer en ese momento fue escuchar. Lo entiendo. Solo no te esfuerces demasiado. De acuerdo. Gracias. En ese momento, el señor Ness regresó al coche,
habiendo terminado sus asuntos. Ah, Emily, ¿tienes el contrato de hoy con Goldnis? Gold era el mayor fabricante de productos de estilo de vida del sector y claramente el líder del mercado. Estaban a punto de lanzar un gran proyecto con Taro Corporation. Hoy era el día en que íbamos a la sede de Goldnis para la firma del contrato. Sí, claro. Nunca antes había manejado un negocio de $10 millones. Definitivamente es estresante. Pero mientras rebuscaba en su bolso, vi cómo su expresión palidecía. Bueno, tengo los archivos en inglés. Emily, disculpa, dame un momento. Tu tenso tono cambió la atmósfera en el coche al instante. Rebuscó frenéticamente en su bolso, pero parecía que lo que buscaba no estaba allí. De ninguna manera. Estaba segura de que lo había puesto aquí. Mirando fijamente su bolso, la voz de Emily sonó aturdida. Aparentemente, los documentos cruciales para el acuerdo de $10 millones no se encontraban en ninguna parte. Incluso el señor Ness pareció momentáneamente sin palabras, en shock. Pero al mismo tiempo me pregunté, ¿una persona tan meticulosa como Emily cometería realmente tal error? Ya había visto a Emily y al señor Ness yendo a reuniones como esa varias veces, y nada parecido había sucedido antes. Emily, siendo tan responsable como era, siempre decía que revisaría su bolso 2 veces para evitar cualquier desliz. Aún así, me recordé a mí misma que Emily era solo humana. Por lo tanto, los errores son posibles. Al recordar nuestra conversación anterior, el rostro de Steven me vino a la mente. Pero incluso si no le gustaba, ¿podría realmente sabotear un proyecto tan crucial para la empresa? ¿Para cuándo es la reunión? Me giré para preguntar y ella respondió, más pálida que nunca, es a las 1, pero no podremos volver a tiempo. El reloj marcaba las 12:30. No había forma de que llegáramos a la oficina a tiempo. Emily miró al señor N con lágrimas en los ojos. Señor Ness, perdí el archivo crítico. Vaya, el inglés no es mi fuerte. El señor Ness se llevó las manos a la cabeza mientras Emily bajaba la mirada, aún pálida. Tengo los documentos en japonés, pero dijeron que la división internacional estaría allí hoy. Aparentemente, este proyecto con Goldnis era una colaboración internacional. Emily mencionó $10 millones antes, lo que lo convertiría en el primer negocio internacional de Taro Corporation. Naturalmente, no queríamos arriesgar que un proyecto tan significativo fracasara. Sí, simplemente no creo que pueda explicar toda esta información del contrato con fluidez en inglés. El señor Nas miró la versión japonesa del contrato. Interpretar toda esta información compleja sobre la marcha, solo alguien que hable inglés con fluidez podría hacerlo. ¿Inglés con fluidez? Espera un momento. De repente, el señor Ness pareció tener una idea y levantó la cabeza. Señor N. Emily lo miró, inclinando la cabeza, confundida. Emily, tenemos a alguien que habla inglés con fluidez aquí. Me encontré con la mirada del señor Ness. Me mira directamente y dice, San, necesito que hagas esto. ¿Qué? Espera un momento. ¿De qué estás hablando? En shock. Olvidé momentáneamente que yo era el chofer del señor Nas. Vamos, puedes con esto, ¿verdad? El señor Nas juntó las manos frente a su cuerpo, prácticamente inclinándose, como si pidiera prestadas algunas notas de clase. ¿No puedes simplemente lanzarme esto a la cara? ¿Por qué yo, después de todo? Negué con la cabeza con incredulidad, pero el señor Ness se inclinó hacia mí en el asiento del conductor, prácticamente suplicando. Está en juego el futuro de la empresa. Es un negocio de $10 millones. Sus ojos estaban serios, pero no podía estar de acuerdo tan fácilmente. Después de todo, solo era el chofer. Ahora no le pongas un acuerdo de $10 millones a la espalda del chofer. Sabes que estaba fuera de forma. El señor Ness tenía razón. Se me daba bien el inglés, pero eso fue en mi época de estudiante y no usaba ese inglés desde que empecé en este trabajo. Lo sé, pero tú puedes. Participaste en todos esos debates en las tutorías, ¿verdad? ¿Tutorías? Eso fue hace siglos. Escuchar esa palabra me trajo viejos recuerdos y sentí que empezaba a volver a mis años universitarios. No podía caer en esto. Era exactamente lo que el señor Ness quería.
Espera un minuto. ¿Qué está pasando aquí? Emily, que se había mantenido al margen, nos miró a ambos con los ojos muy abiertos. En ese momento, su teléfono sonó. Ah, es la oficina. Disculpa, necesito atender. Mientras Emily atendía, el señor N y yo continuamos susurrando, yo diciendo que de ninguna manera y él suplicando, por favor, espera. Espera un momento. De repente, Emily levantó la voz y tanto el señor Ness como yo nos giramos para mirarla, notando algo en común. El señor Ness le susurró a Emily, ponlo en altavoz. Mientras continuaba la conversación, Emily puso el teléfono en altavoz. Estoy segura de que lo puse en mi bolso. Incluso lo revisé 2 veces. No lo dejé en mi escritorio. Ah, bien. Por casualidad noté unos papeles que parecen importantes en tu escritorio y pensé en llamarte. ¿Estás segura de que no los necesitarás hoy? La voz al otro lado de la línea era, de hecho, adivina. Sí, pero acabamos de hablar sobre manejar documentos importantes, ¿no es así? Aunque estoy segura de que ya es demasiado tarde, era como si hubiera esperado hasta estar seguro de que no llegaríamos a tiempo para llamar. Incluso por teléfono, casi podía ver la expresión de suficiencia en su rostro. Fue entonces cuando Emily me miró con las palabras temblorosas. ¿Qué iba a hacer aquí? ¿Qué pretendes hacer con este error colosal, eh? ¿Creíste que aún podrías seguir siendo la secretaria del presidente después de esto? El tono de Steven era áspero y cortante. Juro que lo puse en mi bolso. ¿Basta? No estaba allí. ¿Lo estaba? Si lo estuviera, no estarías en este lío ahora. Emily se encogió con su tono áspero. ¿Se acostumbra a que la regañen así todo el tiempo? Te has dejado de hacerla arrogante solo porque eres la secretaria del presidente y además una novata. ¿No te da vergüenza llevar una bolsa infantil de estas siendo adulta? Emily se asustó y cogió una pequeña bolsa tirada en el asiento trasero. El contenido del bolso aún estaba esparcido desde que había buscado el documento. Lo agarró con fuerza, intentando esconderlo del señor Ness. Parecía bastante desgastado, como si lo hubiera tenido durante años. Entonces, los gustos inmaduros llevan a trabajos inmaduros, ¿eh? No necesitamos a alguien que cometa este tipo de errores en el equipo de asistentes ejecutivos. La risa burlona de Steven resonó por el teléfono. Los comentarios crueles me dieron ganas de taparme los oídos, pero entonces me di cuenta de cómo Steven sabía lo que había dentro del bolso de Emily. A juzgar por la reacción de Emily, me pregunté si esa bolsita era algo que ella solía mantener escondido, guardado a buen recaudo en su bolso. Esto confirmó mi sospecha de que Steven estaba involucrado en la desaparición del documento. Ahora estaba segura. Debía haber cogido el archivo cuando Emily salió momentáneamente de su escritorio para ir al señor Ness. Una bolsita así no sería visible a menos que alguien espiara dentro del bolso. Emily permaneció en silencio, mirando hacia abajo con una cara que parecía a punto de llorar. No parecía simplemente desanimada porque se señalara su error. Era el tipo de tristeza que se ve cuando algo precioso es menospreciado. No soportaba más la idea de verla con una cara tan derrotada. Si quería detener el discurso de Steven, solo había una manera. Me olvido del documento. Te acompaño a la reunión y me encargo del inglés. Momentos antes, no habría creído que diría algo así. Emily levantó la vista asustada, mientras el señor Ness levantaba el puño triunfante. Sí, gracias, San. Cuando el señor Ness me entregó el archivo, le lancé una mirada vacilante y lo hojeé rápidamente. Pero no había tiempo. Con solo unos minutos restantes, tendría que traducir sobre la marcha durante la reunión. Ya lo dije, estoy oxidado y ahora tengo que traducir algo tan complicado. Dejé escapar mi frustración, pero el señor Ness no pareció ni un poco perturbado. Entonces, de repente, Emily exclamó, «¡Oh!». Se asustó tanto que colgó la llamada sin querer. No pude evitar preguntarme qué cara debió poner Steven cuando se dio cuenta de que la llamada había terminado sin previo aviso. Él no tenía idea de quién había hablado en mi lugar. Sentí una punzada de duda. ¿Realmente podría hacer esto por el bien de Emily? La única experiencia real que tenía era de mis años de estudiante y hacía años que no usaba inglés regularmente, aunque ya tenía algo de experiencia profesional con el idioma en aquella época.
Pero no podía simplemente dejar a Emily sola con los planes mezquinos de Steven. Esto me recordaba mucho a mí misma en aquella época. Yo también creí una vez que tenía que lidiar con todo sola, sin depender de nadie. Al final, fracasé. No quería que Emily cometiera el mismo error. Mientras intentaba desesperadamente memorizar todo el inglés que podía hablar mientras miraba los documentos, el señor Nash interrumpió mis pensamientos. «Es hora, San», dijo. Salió del coche con confianza y entró en la sede de Goldens. Saludó a la recepcionista con una familiaridad desenfadada, charlando superficialmente mientras me guiaba. Al verlo caminar delante de mí, sentí una extraña sensación de nostalgia. Su espalda parecía decir, no dudes ni por un segundo que puedes hacerlo. Desde que lo conocí, el señor Ness siempre había confiado en los demás con tanta facilidad. De alguna manera, esa confianza me hizo sentir que yo también podía. Siempre pensé que tenía vocación de líder, incluso en aquel entonces. Y ahí estaba, de hecho convirtiéndose en presidente. ¿Cuántos años han pasado desde entonces? Tyler Nash y yo nos conocimos en la escuela secundaria. Antes de que él se convirtiera en presidente, asistíamos a una prestigiosa escuela preparatoria en la región y nos hicimos amigos después de sentarnos cerca uno del otro en clase. Tyler era alto y delgado, con una actitud relajada y un encanto natural que lo hacía popular entre las chicas. Mientras tanto, yo era un estudiante inteligente pero no muy sociable en aquel entonces. Entonces la gente solía preguntarle, ¿por qué eres amigo de San? Cada vez él respondía, San es increíble. San tiene una perspectiva única y siempre hablaba bien de mí. Al principio, pensé que solo estaba bromeando, pero parecía creerlo de verdad. Incluso escuchaba atentamente mis sueños, entonces ridículos, sin la menor señal de juicio. Había un economista famoso, conocido por miles de americanos, John Maynard Keynes. Leer sus obras despertó mi interés por la economía y comencé a soñar con estudiar en Cambridge, donde el propio Keynes había estudiado. Siempre me gustó estudiar y mis notas eran buenas. Sin embargo, decidir postularme seriamente a la Universidad de Cambridge era otra historia completamente diferente. Había excelentes escuelas en Japón para estudiar economía, por lo que algunos podrían pensar que no era necesario ir a Inglaterra. E incluso si lograba ingresar a Cambridge, después de todo ese esfuerzo, no tenía planes claros sobre qué haría después. Mi única motivación era querer estudiar en el mismo entorno que Keynes. Había pasado un año en un internado británico durante la escuela secundaria, por lo que no tuve problemas con el inglés del día a día, pero competir con los mejores estudiantes del mundo requeriría mucha determinación. Sin nada más que esa motivación de moda, no creía que llegaría muy lejos. Cuando le conté esto a Tyler, sin embargo, sus ojos brillaron y dijo, «Eso es increíble». Enfadado, respondí bruscamente. «No digas eso sin pensar». Pero él repitió. «Deberías seguir adelante. Fácil para ti decirlo, tú puedes». Me miró con una mirada firme. Incluso siendo el mejor estudiante de la clase, sabía que Cambridge no sería fácil. Es el tipo de universidad altamente competitiva donde incluso si lo dejara todo para concentrarme en mis estudios, aún tendría una mayor probabilidad de suspender. Por cierto, ¿cuál fue tu clasificación en el último examen? Ah, creo que estaba alrededor del puesto 30, desde abajo. Tyler era de esos que pensaban rápido por naturaleza y que podían hacerlo bien si estudiaban, pero nunca lo había visto esforzarse de verdad. Le gustaba mantenerse a raya, como él mismo decía, manteniéndose cómodamente en los puestos más bajos. Si me dijeras que querías ingresar a la Universidad de Tokio por tu héroe Kurt Thompson, probablemente te detendría. ¿Quién es Kurt Thompson? ¿No lo es? Se rió y luego me lanzó una mirada seria de nuevo. Te apoyaría, sin embargo. Su mirada directa me asustó y me vi desviando la mirada. ¿Estás loco? ¿Quieres ir a Cambridge? ¿Por qué irías al extranjero? ¿Qué estás tratando de demostrar? No solo no se burló de mis ambiciones de esa manera, sino que incluso dijo, te apoyo. Me conmovieron tanto sus palabras que me sentí avergonzado y no pude levantar la vista. Oye, te estás sonrojando. Calle. Me levanté abruptamente y salí corriendo del aula. Mi corazón latía con fuerza y sentía que podía hacer cualquier cosa. Tal vez parezca una tontería,
pero el aliento de Tyler me dio la motivación para empezar a prepararme para Cambridge. Con mis intensos estudios a su lado, él decidió de repente, muy bien, entonces intentaré la Universidad de Tokio. Y para mi sorpresa, lo consiguió. Recuerdo haberme sentido un poco intimidado por su potencial. También logré aprobar el examen de ingreso a Cambridge. Como nadie de nuestra escuela había sido admitido antes, toda la escuela se entusiasmó. Se suele decir que graduarse en una universidad en el extranjero es más difícil que ser aceptado. Y ciertamente parecía cierto. Pensé que había estudiado mucho durante la preparación para el examen de ingreso, pero cuando entré en la universidad, los desafíos fueron mucho mayores. Pero esta es la Universidad de Cambridge, conocida como una de las instituciones de más alto nivel a nivel internacional. Los estudiantes vienen de todo el mundo, aportando diversas perspectivas e ideas. Además de las clases regulares, Cambridge ofrece tutorías, sesiones en grupos pequeños de 1 a 3 estudiantes. Estas sesiones se centran en la exploración profunda de temas especializados y prepararme para ellas no era una tarea fácil. Incluso seguir las clases diarias ya era una lucha y bajar la guardia, aunque fuera un poco, significaba quedarme atrás. Pasé incontables días inmerso en la biblioteca histórica, absorto en libros, una experiencia difícil pero increíblemente estimulante. Asistí a la misma universidad que Keynes y estudié economía. Al principio, solo eso ya me bastaba. Pero a medida que conversaba sobre futuros sueños con otros estudiantes de economía, comencé a tener una idea más clara de lo que quería hacer. Mientras que algunos aspiraban a trabajar en consultoría o abrir negocios en el extranjero, yo sentí un fuerte deseo de aplicar lo que aprendí aquí en Japón. Pensé que trabajar como funcionario público en un ministerio central podría ser una forma de contribuir a la sociedad japonesa. Con este objetivo, me gradué en la Universidad de Cambridge, aspirando a una carrera en el servicio público. Pero a partir de ahí, mi vida dio un giro inesperado. En los primeros años después de ingresar al ministerio, estuve tan ocupado que apenas recordaba esa época. En la burocracia, existe un sistema de rotación de carrera en el que te transfieren cada 2 o 3 años. Me transfirieron unas 3 veces. Aunque la carga de trabajo era implacable, logré evitar conflictos dentro de cada departamento. Sin embargo, a diferencia de mis años de estudiante, cuando el esfuerzo superaba la mayoría de los desafíos, pronto me di cuenta de que las relaciones entre personas no son algo que se resuelva solo con trabajo duro. En mi nuevo departamento, comencé a tener dificultades con mis interacciones con un alto funcionario. Incluso en el ministerio, la jerarquía entre jefes y subordinados, así como entre superiores y juniors, es muy parecida a la de una empresa típica. Cada departamento tenía muchos altos funcionarios competentes, pero había una persona con la que simplemente no me llevaba bien. Aunque aceptaba críticas constructivas, esta persona interfería con frecuencia en mi vida personal. Se burlaba de mi personalidad y de mis gestos como si fueran motivo de risa. Al principio, intenté aceptarlo sin causar problemas, pero la presión continua de las largas horas y el trabajo incansable comenzó a desgastarme mental y físicamente. Sus palabras eran como pequeñas y constantes puñaladas en mi corazón. Si hubiera sido solo una vez, podría haberlo ignorado, pero la acumulación a lo largo del tiempo se volvió dolorosa. A medida que lo soportaba, las heridas se profundizaban y el dolor se volvía insoportable. Trabajar en el Ministerio Central, siendo el corazón del gobierno, era tan ajetreado como se podría esperar. Durante las sesiones parlamentarias, todos los ministerios están sobrecargados. Mi departamento no fue la excepción y las noches en vela se convirtieron en la norma. Un día me desmayé trabajando. Mi mente y mi cuerpo alcanzaron el límite y ese fue el fin de mi carrera. Fue mi 10º año en el ministerio. Después de 10 años de trabajo incansable y angustia mental, finalmente llegué a un punto en el que no podía continuar. En retrospectiva, fue mi primera experiencia de fracaso en la vida. Afortunadamente, después de un breve descanso, mi salud física mejoró significativamente, pero curar mi mente fue una tarea mucho más difícil. Estudiar siempre había sido manejable y tenía amigos que me entendían. Solía pensar que podría superar cualquier cosa si me esforzaba lo suficiente, pero esta experiencia me hizo darme cuenta de que existen límites. Mientras estaba sentado en el hospital, mirando por la ventana, pensando en qué hacer después de dejar mi trabajo, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi amigo Tyler.
Nos habíamos mantenido en contacto a lo largo de los años, reuniéndonos aproximadamente una vez al año desde la escuela secundaria. Últimamente estábamos demasiado ocupados para vernos, pero leer sus textos familiares y peculiares de la escuela secundaria me calentó el corazón. Estoy en el hospital ahora, me desmayé. Ten cuidado. Cuando respondí honestamente sobre mi situación, Tyler, normalmente tan indiferente, corrió al hospital, visiblemente preocupado. Al verme, pareció aliviado y dijo, pareces bien. Mientras disfrutábamos del reencuentro, compartí la historia de mi renuncia y los pensamientos pesados que cargaba. Tyler escuchaba atentamente. Siempre me gustó tener una meta para alcanzar, pero ahora no tengo ninguna. Era como si hubiera un agujero en mi corazón, drenando toda mi motivación y energía. Nunca había experimentado nada parecido antes. Entonces, tal vez no necesites hacer nada ahora, dijo Tyler a su manera despreocupada de siempre. Esto puede ser cierto, pero no puedo seguir sin hacer nada para siempre, suspiré. Y Tyler de repente pareció tener una idea. Entonces, ¿qué tal ser chofer? Resulta que estaba buscando un chofer, tipo taxi. No, mi chofer particular. Me di cuenta de que no le había preguntado por su vida reciente y descubrí que Tyler se había convertido en presidente. Siempre pareció tener talento para el liderazgo, pero pensar que el mismo tipo que estaba casi al final de los exámenes de la escuela secundaria se había convertido en el jefe de una empresa con muchos empleados era, como mínimo, sorprendente. Y así me convertí en el chofer del señor Ness. Cuando entramos en la sala de conferencias, los empleados de Goldens ya estaban reunidos. El señor Ness saludó en inglés a la persona que parecía ser el jefe de la división internacional. Pensé para mis adentros. Entonces él sabe hablar inglés, después de todo. Tan pronto como me presenté, la reunión comenzó. Como solo tuve un breve momento para echar un vistazo a los documentos, los traduje apresuradamente, forzando mi mente al máximo. Hubo algunos puntos difíciles, pero mi inglés pareció transmitir el mensaje y la negociación progresó sin problemas, culminando en el contrato. Logramos un acuerdo de $10 millones. Emily observó toda la conversación con la boca abierta, escuchando mi inglés. San, eso fue increíble. Cuando regresamos al coche, Emily, todavía emocionada, me habló mientras me acomodaba en el asiento del conductor. Ah, gracias. Me alegro de que haya salido bien. Uf, qué alivio. Mientras traducía lo que me resultaba más difícil en la reunión, el señor Ness se había recostado, aparentemente tranquilo, lo que me hizo pensar si él mismo se había sentido nervioso alguna vez. Su confianza era casi irritante. Confía demasiado en mí. Volveré a la oficina, pero la próxima vez es tu turno. Cuando insinué lo de Emily y Steven, el señor Ness asintió y dijo, lo sé. Lidiar con cosas así es parte de mi trabajo. 1. Estaba planeando lidiar con las cosas con Steven yo solo. Es mi responsabilidad que las cosas hayan llegado a este punto. Lo siento mucho. Emily hizo una profunda reverencia al señor Ness. Emily, sé que Chan me aconsejó que no me cargara con todo esto sola. Observándola, Emily, me reencontré con un poco de mi yo del pasado. Si sigues aguantando, solo podrás soportar hasta cierto punto antes de alcanzar tu límite. Necesitas actuar antes de llegar a ese punto. No había podido apoyarme en nadie, pero no quería que Emily terminara como yo. No te preocupes. Gracias a San, no se convirtió en el peor escenario, ¿verdad?, dijo Tyler, orgulloso, como si fuera un logro suyo. Bueno, tú me ayudaste a elegir mi universidad en aquel entonces. El señor Ness no dejó de escuchar las palabras que murmuré en voz baja. Ah, gracias a mí, hice algo. Calle. No es nada. Avergonzado de explicar más, volví al asiento del conductor. Vamos, cuéntame. Emily, incapaz de contenerse, se echó a reír con el tono de voz desconcertado del señor Ness. Su risa animada llenó el coche. Cuando el señor Ness llamó a Steven, él no se dio cuenta de que su conversación con Emily había llegado a oídos del señor Ness y prácticamente se dejó caer al suelo en shock. Lo siento. Steven se inclinó tanto que casi se golpea la cabeza contra el suelo. Aunque no llegó al final, como empresa, no podíamos ignorar el daño potencial que Steven había intentado causar.
En lugar de disculparte conmigo, hay otra persona con la que necesitas disculparte primero. Cuando Steven tímidamente levantó la cabeza, encontró a Emily parada justo delante de él. Un señor N. Tener que admitir la derrota ante alguien a quien despreciaba por ser una novata y carecer de experiencia, es difícil imaginar una humillación mayor para Steven. Lo siento. Tan pronto como tartamudeó las palabras, con los hombros temblando, el señor Neste habló con firmeza. No puedo oírte. Lo siento. Al ver al normalmente tranquilo señor N levantar la voz, Steven pareció demasiado aturdido como para incluso sentirse confundido. Emily me contó emocionada que nunca había visto al señor N de esa manera antes. En cuanto al bolso de Emily, lo mismo que la llevó a descubrir las tramas de Steven, ella misma me lo explicó más tarde. Sorprendentemente, Emily era conocida por olvidar mucho las cosas cuando era niña. Su madre le había dado esa bolsa desgastada como un amuleto, diciéndole, guárdala contigo para que te ayude a recordar. Desde entonces, Emily, de alguna manera, dejó de olvidar las cosas. Ahora, aunque es principalmente para dar suerte, me siento un poco incómoda sin él. Está tan desgastado que no me gustaría que nadie lo viera. Es solo un amuleto, dijo Emily, sujetándolo con fuerza, con un toque de vergüenza pero con evidente afecto. En cuanto a Steven, fue trasladado a otro departamento. Después de años dominando la secretaría, su nuevo puesto no tenía nada que ver con funciones de secretariado. Así que está teniendo dificultades, sin saber por dónde empezar. Ahora está siendo enseñado por empleados más jóvenes e incluso lo llaman a sus espaldas inútil. Otro día, lo vi almorzando solo en el comedor, con una expresión bastante desolada. Mis días parecían largas vacaciones. Aunque era el chofer del señor Ness, todo lo que hacía era llevar a un amigo. No es que pensara que conducir fuera fácil, pero entrar en un área de trabajo completamente diferente me dio una nueva perspectiva y despertó el deseo de probar algo nuevo. Necesito encontrar un nuevo chofer, dijo el señor Ness mientras yo abría la puerta trasera. Hoy era mi último día llevándolo. Encontrarás a alguien rápidamente. Entonces, ¿ya decidiste qué vas a hacer ahora? Sí. Un viejo amigo de mi época en Inglaterra se puso en contacto recientemente. Curiosamente, un amigo de la universidad se puso en contacto conmigo después de años. Me ofreció la oportunidad de trabajar juntos en un proyecto. Hace un año, probablemente habría rechazado sin pensarlo dos veces, pero estoy seguro de que cerrar ese arriesgado negocio el otro día contribuyó a cambiar mi mentalidad. Estar en ese clima intenso pareció desbloquear algo dentro de mí. Entonces, ¿volverás a Inglaterra? Sí, creo que será bueno visitarla después de todo este tiempo. Es una startup, así que parece prometedora. Puedo esperar con ansias ahora. Agradezco al señor Ness, que me buscó cuando estaba en mi peor momento. No sé muy bien cómo agradecerle y es un poco vergonzoso decir mucho. ¿Estás emocionado, verdad? Bueno, sí. Cuando eres así, las cosas suelen salir bien, dijo el señor Ness, y rió. ¿Qué quieres decir con eso? Tú puedes. Eran exactamente las palabras que necesitaba escuchar, las que me harían seguir adelante más que cualquier otra. Con esas palabras, sentí que podría enfrentar cualquier desafío que surgiera. Gracias. Cuando me giré y hablé en voz baja, el señor Ness no se perdió una palabra. ¿Qué fue eso? Irritado por su sonrisa burlona, le di un fuerte golpe en la espalda para disimular mi vergüenza. Bueno, me falta personal allí. ¿Te importa si recluto a Emily? De ninguna manera. Hoy marcó el fin de nuestra relación como chofer y jefe, pero nuestro vínculo permanecería inalterado. De allí en adelante, imaginando el futuro brillante que nos esperaba, seguimos nuestros propios caminos.